Muy buenos días, mis queridos hermanos. Permítanme ponerme en oración para llevar este mensaje en las manos del Señor. Alabado Padre Celestial, gracias te doy en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque solo tú eres grande y digno de ser alabado. Padre, por favor, unge a este tu siervo, Padre, para que todo lo que aquí se exprese sea lo que tú has puesto en mi corazón y que mis hermanos lo escuchen de la misma manera, Padre, y que pueda edificarlos en algún momento de sus vidas en esta semana. Gracias, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, hoy voy a empezar con un pequeño, pues sí, chiste. Llegó un misionero americano y fue a un país de Latinoamérica, pero él no sabía nada de español. Entonces, al llegar, le escogen al chico más novato, pero el que sabía un poquito de inglés. Entonces, el hermano llega y desafortunadamente le pega al micrófono y se cae el micrófono y dice textualmente, I'm sorry, I'm so embarrassed. El joven novato, traductor, que sabía muy poco de inglés, dice, lo siento mucho. Dice el misionero que está embarazado. Entonces, se hizo un silencio muy grande y una hermana gritó, Gloria a Cristo, este misionero sí que viene con fruto. Bien, mis hermanos, evidentemente embarrassed, la palabra en inglés es avergonzado por la situación que había sucedido. Pero, mis hermanos, evidentemente las traducciones tienen muchos problemas. Y hay veces que incluso en el mismo idioma batallamos y tenemos problemas. Poquito antes de comenzar estábamos conversando de que quizás por una mala comunicación hubo un problema de que habían comunicado que un hermano muy querido allá en Monterrey había fallecido y al día siguiente, literalmente 24 horas después, recibieron el mensaje de que oremos por él porque estaba muy enfermo. Entonces, ese problema de comunicación y se da hasta en el mismo idioma. Pero, ¿cuáles son los problemas que existen con las traducciones? Hay veces que el tono cambia, que el estilo de comunicación cambia, que la intención con la que se dicen las cosas cambian. Hay incluso cuestiones que yo sinceramente les puedo decir, entre el español y el inglés, hay ciertas cosas que los chistes no tendrían sentido, no van a hacer gracia porque no tienen traducción, no hay manera de traducirlos. Pero muchas cosas de estas, hermanos, precisamente por estas diferencias, es que o se pierden en la traducción o simplemente no hay manera de traducción. Hay otras variables que indiscutiblemente intervienen, la cultura y el contexto como lo que estamos tratando. Por ejemplo, si estuviéramos hablando en español de España y español de México, hay palabras que son muy distintas y que ese contexto va a cambiar mucho el significado de lo que se quiere decir. Entonces, mis hermanos, una de las preguntas que uno se hace ¿es realmente una traducción o es un ataque personal lo que me están diciendo? Yo recuerdo cuando yo estaba en la primaria, tuve una maestra que nos decía que cuando tuviéramos que escribir, ella nos daba inglés, cuando tuviéramos que redactar algo en inglés para sus tareas, evidentemente, pensáramos en inglés, que nos metiéramos en nuestra cabeza la idiosincrasia americana para poder redactar de una manera coherente. Y que cuando hiciéramos las tareas para la maestra de español, que pensáramos en español, que nos involucráramos en la idiosincrasia mexicana para pensar en español. Y les doy algunos ejemplos, mis hermanos. ¿Me estás tomando el pelo? Quiere decir, si yo lo tradujera, que vamos a ir a la peluquería. En el inglés hay una frase ligeramente similar, pero sí es totalmente distinta. O si dijéramos en el español, se me fue el avión, ¿acaso yo soy el piloto o perdí un vuelo? Estoy entre la espada y la pared, pues hay que moverse porque es peligroso. En inglés la traducción o la frase similar es estoy entre una roca y un lugar muy duro. No se menciona espada. Por eso les digo que es algo contextualmente distinto. Pero mis hermanos, en la vida espiritual, el Señor nos ha hablado de gracia y muchas personas la traducen como condenación.
El Señor nos habla de santidad y muchos lo han interpretado como orgullo religioso. El Señor nos habla de unidad y muchos lo traducen como uniformidad. El Señor nos ha hablado de verdad y muchos lo traducen como un permiso para tratar mal a los hermanos. El Señor nos habla de dones y algunos los han traducido como un espectáculo. El Señor nos habla de fruto y algunas personas lo traducen como debilidad. Pero entonces, mis hermanos, aunque tengamos la palabra de Dios, aunque tengamos doctrina, aunque tengamos himnos, aunque tengamos historia, aunque tengamos las reuniones, podremos vivir perdidos en la traducción. Lo que necesitamos realmente es una traducción con fuego en nuestras vidas. ¿Pero a qué me refiero? Y los voy a poner en el siguiente ejemplo. Históricamente, mis hermanos, nos narra la historia que por ahí del año 250 a.C., en la época de Ptolomeo Filadelfo, en la antigua Grecia, se quería traducir la Biblia del hebreo para ir eliminando ese idioma y conquistar el terreno con el idioma griego. Entonces se les encomienda traducir la palabra del Señor del hebreo al griego. Y se escogen a 6 miembros de las 12 tribus hebreas. Nos da 72 personas. ¿Qué creen, mis hermanos? Cuando llegaron con todos estos expertos, los 72 versiones fueron exactamente idénticas. Desde Génesis hasta Malaquías. Exactamente idénticas. Si yo aquí agarrara a todos mis alumnos que son bilingües, inglés, español, y un ejemplo muy sencillo, si yo les dijera, tradúzcanme estas palabras, just do it, el famoso eslogan de Nike, la marca de tenis y marca deportiva. Si yo les doy esas simples 3 palabras, just do it, algunos me lo van a traducir, solo hazlo. Algunos otros me van a traducir, solamente hazlo. Algunos me van a decir, simplemente hazlo. Algunos me van a decir, hazlo únicamente. Si nos ponemos a analizar el contexto, realmente no hay una diferencia. Pero, mis hermanos, sí son palabras muy distintas. Aquí, en esta situación de la Septuaginta, es un gran milagro porque las 72 versiones fueron exactamente idénticas. Eso tiene que ser definitivamente un milagro. Y eso fue una intervención directa del Espíritu Santo. Yo no puedo verlo de otra manera. Eso es a lo que me refiero con una traducción con fuego, mis hermanos. Porque esta traducción no se trata de un lenguaje o de un idioma. Se trata de un cambio de vida. En la Septuaginta, las palabras fueron traducidas para llegar a otro idioma. En Pentecostés, que es lo que celebramos hoy, el mensaje de Dios fue entendido por muchos pueblos. En la Septuaginta el texto viajó de un lugar a otro. En Pentecostés el Espíritu Santo llevó el ministerio y el testimonio de Cristo a los oídos y al corazón de todas las naciones, mis hermanos. Entonces el Señor lo que quiere es que se traduzca más que palabras. Quiere que nuestro Señor Jesucristo sea traducido en nuestras vidas. El mundo no necesita escuchar que yo creo en el Señor, que yo creo en Jesús. Necesita que vean a Jesús traducido en nuestra paciencia, en nuestra mansedumbre, en nuestro amor, en nuestra unidad, en nuestra manera de tratar al hermano, en nuestra forma de enfrentar las diferencias y las controversias. Un pastor que acaba de fallecer muy famoso, yo sé que lo han escuchado, John MacArthur, decía, somos quizás la única Biblia que muchos llegarán a conocer, mis hermanos. Por eso les insisto, tenemos que ver traducido a nuestro Señor y reflejado en nuestras acciones y en nuestra manera de ser. Pero ¿cuál es el contexto, mis hermanos? Pues pasamos de Babel a Pentecostés. ¿Qué fue Babel, mis hermanos? Abran ustedes Génesis 11. Ustedes lo van a poder leer en su momento y en su tiempo. No tiene que ser en este momento. Pero Génesis 11 nos narra que había solo una lengua, las mismas palabras para todos. Tenían una visión, que era construir algo muy impresionante que pudiera llegar al cielo para hacerse un nombre.
el hombre evidentemente logró tener una unidad que tenían un propósito. Hagámonos un nombre. Había una comunicación muy estrecha entre los humanos, pero ¿qué creen? No había comunión con Dios. Había mucho orgullo, pero no había una devoción espiritual. Esto, mis hermanos, era un monumento al ego del hombre. Y vaya que el hombre es necio. Ya había ocurrido el diluvio y vienen otra vez a rebelarse contra el Señor. ¿Qué es lo que nos evidencia? Sin el Señor como centro se podrá construir, sí, pero no va a haber bendición. Con el orgullo va a haber siempre destrucción, tanto en los hogares como en las iglesias. ¿Y por qué no nos entendemos? ¿Porque hablamos distinto o porque estamos llenos de orgullo? El Señor no odia que nos comuniquemos, lo que sí odia es que tengamos orgullo y que tengamos religiosidad. El hombre, aquí lo que estamos viendo es que quería concentrar su poder, pero el Señor lo que quería era llenar toda la tierra. En la actualidad, desafortunadamente, seguimos evidenciando esta situación. Queremos imponer un estilo, queremos imponer preferencias, queremos tener interpretaciones de temas secundarios por encima de lo que es de la gracia de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Si hacemos todo esto, mis hermanos, estamos volviendo a construir Babel. Y el Señor nos pide que vivamos en Pentecostés, porque Babel divide porque el hombre se llena de sí mismo. En Pentecostés nos une porque nos llenamos del Espíritu Santo. Mis hermanos, ¿qué es Pentecostés? El día de hoy se conmemora Pentecostés. En Hechos 2 se nos narra este hecho, la llegada del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo lo había vaticinado. Les conviene que yo me vaya. Les conviene para que llegue el Espíritu Santo. Y aquí en este pasaje muestra algo muy crucial, que todos estaban unánimes juntos, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, así dice la palabra, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones del África más allá de Cirene, en romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos hablaban su idioma, pero todos estaban entendiendo. ¿Por qué? Porque a todos les fue repartido una lengua como de fuego. El Espíritu Santo hace arder los corazones. Y mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en Juan 16, que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Mis hermanos, la diferencia abismal que hay entre Babel y Pentecostés es que en Babel todos hablaban un idioma, pero terminaron divididos. En Pentecostés hablaban muchos idiomas, pero todos fueron unidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo une naciones, une credos, une culturas, une acentos, une personalidades, nacionalidades. No somos copias idénticas, pero somos miembros de un mismo cuerpo. Sentir el fuego del Espíritu Santo es algo hermoso. Y mis hermanos, yo les comenté que hoy se conmemora 5 años de que yo realmente llegué a los pies del Señor. Fue en Pentecostés de 2021 que yo sentí ese fuego. Y se los puedo platicar de esta manera. Fue ahí cuando yo realmente sentí la presencia del Señor y que me disciplinaba de tal manera que viniera yo a servirle. Pero mis hermanos, el Espíritu Santo nos ha sido dado para que podamos proclamar a nuestro Señor Jesucristo y que mediante su fruto y los dones podamos ser la sal y la luz de este mundo. La unidad bíblica no significa que no vayamos a tener diferencias. Aún, mis hermanos, tenemos libre albedrío. Tenemos que tomar decisiones y tenemos un razonamiento. Significa que Cristo pesa más que todas esas diferencias. Pentecostés nos enseña que el Espíritu Santo podrá tomar idiomas distintos, historias distintas, complejos y contextos distintos, pero todos unirlos bajo un mismo mensaje, que nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes
y es el Señor de señores. Y mis hermanos, ¿por qué todo es esto? Porque todos somos templo del Espíritu Santo. Cuando le recibimos a nuestro Señor Jesucristo, nos volvemos templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 6, 19, y hay más alusiones al respecto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mis hermanos, en el Antiguo Testamento, únicamente en el templo y en el arca del pacto, eran los únicos sitios donde estaba la presencia del Señor. Pero con nuestro Señor Jesucristo el velo se rasgó, se rompió, y ya no hay limitación. Y nuestro Señor habita en medio y en nosotros. Pero mis hermanos, les invito, cuiden su salud, cuiden su cuerpo. Así como usted limpia su casa para recibir visitas, su cuerpo tiene un invitado de honor permanente, que es el Espíritu Santo. Aléjese del pecado. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que no contristemos al Espíritu Santo. No vayamos a atacar a hermanos con orgullo, con sarcasmo, porque estábamos atacando a otra morada del Espíritu Santo. En Efesios 4, del 1 al 3 nos dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense lo que dice, no dice inventando, dice manteniendo, porque requiere el fruto del Espíritu. Y lo tenemos que pedir a diario. ¿Y cuál es ese fruto? Se lo saben de memoria. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Y en algunas otras versiones dice dominio propio. Pidámoslo a diario. Pero mis hermanos, ¿cuáles son los problemas o las divergencias que hay? Hay 3 niveles de convergencia y de 3 niveles de controversia. En lo esencial, en cosas importantes y en cosas secundarias. Pero ¿cuál es lo esencial? ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es este Jesús que se hizo carne? Es Dios hecho carne. ¿Realmente murió por nuestros pecados? ¿Resucitó realmente? ¿Es el único camino al Padre? ¿La salvación es por gracia o es por fe? ¿O es por gracia mediante la fe? ¿Hay otro mediador? No, mis hermanos. Prácticamente todas las religiones del planeta tienen una versión de nuestro Señor Jesucristo. El budismo lo menciona como que es quizás un camino al cielo. El Islam lo menciona más veces que al profeta Mahoma, a nuestro Señor Jesucristo. Aparece 27 veces y Mahoma aparece 6 veces. Y la diferencia es que nuestro Señor Jesucristo para ellos ascendió al cielo y Mahoma murió y su tumba es visitada todos los años. Aquí los musulmanes se contradicen a sí mismos porque ellos utilizan el Evangelio de Juan, donde precisamente nuestro Señor Jesucristo habla del Pentecostés, de que iba a llegar el Espíritu Santo. Pero ellos, al tratar de encontrarle el acomodo para mencionar a Mahoma y que Mahoma está referenciado en la Biblia y en el Nuevo Testamento, no se dan cuenta que implícitamente el querer conciliar esta versión y mencionar que el Espíritu Santo es Mahoma, están reconociendo al único Hijo de Dios como Dios. Porque un ser humano no va a poder hacer que otra persona venga como profeta. Mis hermanos, es así de sencillo. Los testigos de Jehová lo han minimizado. Los mormones tienen una visión bastante distorsionada de nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, lo importante es que todos aquellos que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, somos cristianos, tenemos la certeza, la convicción y la fe para saber que nuestro Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida y que nadie va a ir al Padre si no es por Él. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
y que por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero esto no es de nosotros, pues es don de Dios, pero no es por obras para que nadie se gloríe. No hay nadie más. Y esa es una gran discrepancia, desafortunadamente, con la Iglesia Católica, y lo menciono con mucho respeto. Que a pesar de que el nuevo Papa ya ha mencionado que el único Redentor es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, aún así la tradición no permite que mucha gente cambie. Pero mis hermanos, de lo que estamos convencidos, el centro de nuestra vida, lo esencial, la controversia número uno que hay, y el punto integral de nuestra fe, de nuestra creencia, es que nuestro Señor Jesucristo hace 1993 años cumplió su obra redentora en la cruz y con gran poder resucitó, y que Él vive y que Él reina y eventualmente vendrá otra vez. Pero esto es lo esencial. Si se cambia esta versión de Cristo, se está cambiando la salvación. Si estamos cambiando la cruz, se cambia el evangelio. Si se cambia la resurrección, se cambia la esperanza. Si se cambia la gracia, se cambia todo el mensaje y estaríamos predicando un falso Cristo. Entonces, aquí sí no se puede decir, bueno, cada quien su opinión, hay que respetar. ¡No! Categóricamente no. Porque sobre Cristo, nada más, no hay nada. No hay absolutamente nada. Solo es la cruz, su gracia, su resurrección y su salvación. Esta es una sola verdad y nada más. Y este evangelio, en lo personal, yo lo voy a defender a capa y espada. Y ustedes deben de hacer lo mismo. Pero bueno, el segundo nivel, mis hermanos, son cosas que sí son muy importantes, pero no son esenciales. Estos temas importan mucho. No estoy diciendo lo contrario. Se deben de estudiar con seriedad bíblica. Deben de tratarse con convicción. Deben de enseñarse con responsabilidad. Pero también deben de tratarse con humildad. Porque cristianos sinceros, bíblicos y amantes de nuestro Señor Jesucristo pueden diferir en algunos o en varios de estos asuntos. Hace poco, permítanme, escuchaba a un predicador muy famoso latinoamericano que mencionó el siguiente chiste y se los voy a compartir. Que estaba una mujer queriéndose suicidar y llega un hermano y le dice, no, señora, deténgase. ¿Qué está usted haciendo? Eso es pecado. Dice, será condenación inmediata. Le dice, es que ya no sé qué más hacer. Le dice, pero el Señor le ama, venga a sus pies. Dice, sí, yo sé, yo soy cristiana. Entonces, ¿qué está haciendo? Pero a ver, dígame, ¿qué denominación es usted? No, pues yo soy metodista. ¿De la Iglesia Global o de la Unida? Asumiendo que estuviéramos en Estados Unidos. ¿United o Global? Y dice, no, yo soy de la Global. Ah, muy bien. ¿De la Global que escuchan himnos antiguos o de las que escuchan coritos nada más? No, de las que escuchamos himnos antiguos. ¿De los que leen la versión Reina Valera o de los que leen la nueva versión internacional? No, de los que leemos la nueva versión internacional. La empuja y dice, no puedo creer que yo estaba conviviendo con alguien que lea esa mala Biblia. Mis hermanos, aquí lo importante no era que tantas coincidencias había, era en donde estaba la separación. A lo que voy con esto, mis hermanos, y con este ejemplo, no es qué es lo que nos divide, es qué nos une. Y lo que nos debe de unir es más grande que estos temas. Y les voy a platicar algunos ejemplos. La Navidad, por ejemplo. Hay algunas personas que dicen, no, es que no fue en diciembre, no fue en época de invierno. Entonces, y el fondo, pues, era algo pagano. Entonces, no lo celebran. Simple y llanamente no lo celebran. Hay algunas otras congregaciones que lo celebran el 6 de enero.
Hay algunas otras congregaciones que la celebran el 24 de diciembre. 24 de diciembre Nochebuena, 25 Navidad. Entonces, mis hermanos, si nosotros estamos buscando la estrella de Belén, pero esta estrella nos está llevando a pelearnos en medio de la gente, en medio de la iglesia, tal vez estemos siguiendo una estrella equivocada. El bautizo, mis hermanos, ese es un tema, muy importante y es muy bíblico. Es un acto de obediencia, indiscutiblemente. Pero en muchas congregaciones hay el modo de hacerse, si por aspersión, si por inmersión, que es meter el cuerpo completo, si es válido hacérselo a niños, si únicamente es reconocido cuando son adultos. Mis hermanos, si hay comprensión teológica de las Escrituras, si pasaron el curso de aceptación. Y estas, mis hermanos, no son diferencias menores. Pero miremos al ladrón en la cruz. No tuvo tiempo de bautizarse y nuestro Señor Jesucristo le aseguró que en ese mismo día estaría con él en el paraíso. Mis hermanos, Juan el Bautista, yo no lo veo diciéndole, tienen que pasar mi discipulado 6 meses para llegar a ver, y si pasan el examen, los voy a poder bautizar. Nuestro Señor no nos hizo ni policías ni guardianes de la gracia. No, lo único que estoy diciendo es que no se debe delimitar o restringir su acceso. La Santa Comunión es otro tema también que causa muchas problemáticas. Algunas iglesias lo hacen mensuales, algunas otras iglesias lo hacen semanales, hay algunas otras iglesias que lo hacen únicamente 2 veces al año. Donde lo veo yo, el problema es si se limita únicamente a los miembros en plena comunión de esa congregación o si es de libre acceso. El Señor lo dijo muy claramente, haced esto en memoria de mí todas las veces que lo hicieras. Entonces, eso es lo importante, mis hermanos. El matrimonio es otro de los temas en los cuales también hay mucha divergencia, porque solo hay un tipo que es permitido, solo hay un tipo que es permitido, avalado y es bendecido en la Escritura. El matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer con el único fin de formar una familia. Desafortunadamente, aquí muchas congregaciones y denominaciones han cambiado el primer precepto y han hecho una supergracia de que el pecado puede coexistir dentro de la gracia. Y se ha cambiado esto para permitir lo que está impermisible en la palabra. Y no es bendecido ese matrimonio, el matrimonio homosexual. Y este punto, mis hermanos, aquí no hay punto para interpretaciones o nuevas normas culturales. Está prohibido. Y nuevamente, no se puede vivir en pecado y con Dios al mismo tiempo. Recordemos, no hay que contristar al Espíritu Santo. Diferencias un poco menores, si el estilo de música, como en el chiste que compartí, que si tiene que ser himnos, que si tiene que ser coritos, que si tiene que usarse batería, que si tiene que usarse el órgano. Muchas iglesias, y me consta, yo pertenecía a una congregación en la cual hubo mucho de este conflicto por el tipo de instrumentos musicales que se utilizaban. Mis hermanos, lo que estoy diciendo es que tenemos que tener una doctrina con amor, que se tiene que tener una paciencia como lo marca el fruto. Es una firmeza, pero no es un desprecio. Y el tercer nivel, mis hermanos, son controversias secundarias. Son temas interesantes, fascinantes, pero no son esenciales ni doctrinales. La palabra nos dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Es decir, mis hermanos, nos da oportunidad de hacer más prolífico el negocio de Starbucks o en México el de Sanborns, ir a tomarse un café y discutir, pero si hay cosas que no nos son reveladas, hay otras cosas que son secretas. Eventualmente en presencia del Señor quizás las sabremos, porque la grandeza de nuestro Señor va a ser tan grande que ya hasta se nos habrá olvidado y va a ser pues así secundario. Pero esto no significa, y no estoy diciendo que no estudiemos. Claro, al contrario, hay que estudiar, hay que aprender historia, hay que aprender el contexto,
ver lo que significaba en el verdadero idioma, en el idioma original, las fechas, la arqueología. Todo eso nos enriquece muchísimo y nos da un entendimiento más grande de la palabra. Pero una cosa es estudiarla para adorar y otra cosa es para generar especulaciones, para poder pelear mejor. Uno de estos ejemplos, mis hermanos, es en Juan 8. Ese famoso pasaje donde los escribas y los fariseos llevan a una mujer adúltera ante nuestro Señor Jesucristo y él, ecuánime, dice el texto, que estaba escribiendo en el suelo. Y la palabra no revela qué escribió. Y todo el mundo se sigue preguntando, ¿qué habrá escrito el Señor? Algunos estudiosos dicen que escribió, por ejemplo, Federica, y Caifás, asustado, al darse cuenta que era el nombre de su amante, el Espíritu Santo lo convenció del pecado. Esto es hipotético. Pero eso es lo que mencionan algunos estudiosos, que quizás escribió el nombre de ciertas mujeres y los fariseos que estaban ahí viendo pensaron que se habían dado cuenta de esta situación. Otros afirman que escribió los 10 mandamientos y que mientras ponía no robarás, que el Señor Jesucristo lo miró fijamente y evidentemente se convenció de pecado. Otros estudiosos mencionan que escribió lo que dice Jeremías 17:13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. Fuerte mensaje, ¿no? Pero haya sido lo que haya sido que escribió nuestro Señor, evidentemente ese texto y las palabras posteriores de nuestro Señor Jesucristo, que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, los convenció del pecado y el Espíritu Santo intervino y ellos dejaron la piedra que llevaban y se marcharon. Mis hermanos, aquí el único que estaba libre de pecado no la juzgó, pero sí le dijo, todos ya se fueron, mijita, yo tampoco te voy a juzgar, vete, pero no peques más. Eso es lo fundamental y lo primordial de este pasaje, que fue perdonada y que fue rescatada. Mis hermanos, yo en lo personal les voy a comentar lo siguiente. Una de mis más grandes dudas o de mis más grandes intrigas que yo tengo es, ¿qué idioma se va a hablar cuando estemos en la presencia del Señor? La palabra, al referirse del don de lenguas, nos menciona lenguas angélicas y humanas. Yo he pensado en 3 opciones, nada más. Que al estar en su presencia, todos en automático hablaremos estas lenguas angélicas. O que quizás pasará como aquí en Pentecostés, yo llegaré hablando español, pero a través del Espíritu Santo me voy a poder entender con un ruso, con un chino o con un japonés o con un africano. Y ellos al hablar en su idioma, yo lo voy a poder entender en español. O la tercera opción, una en la que yo no he pensado, pero que solamente el Señor sabe y que eventualmente vamos a conocer. Pero mis hermanos, todo esto, estas discusiones sí enriquecen, son buenas para conversarlas, pero no deben de ser un campo de batalla. En Tito 3:9 nos dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. En resumen de esta parte, mis hermanos, el nivel 1, el nivel más importante, es que nuestro Señor Jesucristo es la salvación, es evangelio, y ahí no hay cabida para interpretaciones, ni hay manera de agregarle nada. No le podemos agregar nada a ese nivel. El segundo nivel son prácticas, son ritos, son celebraciones. Ahí tenemos que tener convicción, con humildad. El tercer nivel son detalles secundarios o especulativos. Ahí estudiamos con interés, pero no es para dividir la iglesia. Yo les pregunto, ¿Cristo es esencial? La respuesta debe de ser sí. ¿La salvación es por gracia, por medio de la fe? ¿Esto es esencial? Sí. ¿Saber exactamente qué escribió nuestro Señor Jesucristo en el suelo es esencial para ser salvo?
Francamente, no. Entonces, mis hermanos, aprendamos a darle el peso que la Biblia le da a cada cosa. Pero, mis hermanos, también hay algo que es muy importante tratar. El enemigo es especialista en imitar los dones, pero no puede producir el fruto del Espíritu. En Pentecostés es hablar del Espíritu Santo. En 1 Corintios 12 nos dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere, de lenguas, de interpretación de lenguas, de profecía, de sanidad, de enseñanza, de predicación y de fe. Pero la palabra de Dios también en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. En 2 Corintios 11:14 nos dice que el enemigo se puede disfrazar de ángel de luz. Indiscutiblemente imita dones del Espíritu Santo. Dones de profecía. Por ejemplo, ¿cuántas personas no visitan a brujos o hechiceros para que les lean el café, el tarot y todas estas cosas? Evidentemente, algo de lo que les dice será verdad. En México, por ejemplo, yo recuerdo hay un señor que es muy famoso y le llaman el brujo mayor, y prácticamente muchos periódicos los visitan a finales de año, por ahí de diciembre, para preguntarle cómo le va a ir a México en el próximo año. Que si la economía, que si el deporte, que si es año de mundial, que cómo le va a ir a México. Evidentemente en algo acertará este señor. Evidentemente está imitando el enemigo el don de la profecía. Los dones de sanidad. ¿Cuánta gente no visita chamanes o ese tipo de circunstancias para ser sanados de alguna dolencia, de algún malestar? Y evidentemente a ciertas personas sí son curadas por medio de estas gentes. Evidentemente esto es una imitación del don del Espíritu. En el don de la enseñanza. ¿Cuántos falsos maestros y cuántos falsos predicadores que están predicando un falso evangelio y un falso Cristo, confundiéndonos y haciéndonos creer o haciendo creer a la gente que el enemigo no existe? ¿Hay esa teología? También hay cuestiones en las cuales dicen la supergracia, como el punto que trataba hace un momento, que se puede cohabitar en gracia y en el pecado, y eso evidentemente es falso. La teología de la prosperidad también es una doctrina que no es del todo correcta. Hay muchas otras congregaciones que también utilizan términos sincretismo, que podemos estar alabando al Señor, pero a la vez hay que tener allí un Ganesh o alguna cuestión así para poder estar bien con el universo. Ese tipo de cuestiones son falsas. Y mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo directamente en Mateo 7, 22 y 23 lo dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces nuestro Señor Jesucristo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, esto nos debe de hacer temblar, porque nuestro Señor Jesucristo no nos dice que faltaba actividad religiosa. En este punto hay profecía, hay liberación, hay milagros, había lenguaje espiritual, pero le falta lo esencial, que es una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo. Pero mis hermanos, no debemos de medir la espiritualidad solamente por las manifestaciones externas. Debemos de discernir por la verdad de nuestro Señor Jesucristo y por el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, 22, 23 nos dice lo que es el fruto del Espíritu. Y se lo repito nuevamente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Observen, mis hermanos, dice el fruto en singular. Es un racimo de muchas virtudes que expresan el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que se está formando en nosotros. El enemigo, como lo acabamos de mencionar, puede imitar el ruido,
puede imitar los dones, pero no va a producir una santidad verdadera. Puede imitar las emociones, pero no puede imitar un amor. Puede imitar señales, pero no puede producir la mansedumbre. Puede imitar cierto poder, pero no puede producir dominio propio rendido a nuestro Señor. Puede imitar la espiritualidad, pero no puede producir el carácter de Cristo en una vida sometida por el Espíritu Santo. Mis hermanos, los dones pueden abrir una puerta, pero el fruto confirma quién es el que vive en este templo del Espíritu. Y si somos templo del Espíritu, la pregunta no es, o no debe de ser, ¿qué dones tengo? La pregunta tiene que ser, ¿qué fruto se ve? Podemos hablar con elocuencia, pero ¿verdaderamente amo? Podemos conocer doctrina, pero ¿realmente tenemos paciencia? Podemos debatir con fuerza, pero ¿tenemos mansedumbre? Podemos servir a la iglesia, pero ¿tenemos benignidad? Podemos levantar las manos en adoración, pero ¿tenemos dominio propio cuando nos contradicen? ¿Damos amor? En 1 Juan 4, del versículo 7 al 9 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ya para concluir, mis hermanos, Pentecostés no es simplemente una fecha para recordar. Es una realidad que nos debe de confrontar nuestra manera de vivir. Babel preguntaba, ¿estamos llenos de nosotros mismos? Pentecostés nos pregunta, ¿estamos llenos del Espíritu Santo? Babel pregunta, ¿quieres hacerte un nombre? Pentecostés pregunta, ¿quieres proclamar el nombre de Jesús? Babel nos preguntaba, ¿usas tus palabras para levantar torres de orgullo? Pentecostés nos pregunta, ¿usas palabras para anunciar las maravillas de Dios? Babel nos pregunta, ¿tus diferencias producen división? Pentecostés nos pregunta, ¿el Espíritu en ti produce comunión? 1 Corintios 12, de los versículos 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Mis hermanos, por amor a nuestro Señor Jesucristo, seamos ese cuerpo unido. Dejen y vengan a actuar, que dejen a nuestro Señor Jesucristo y a su Espíritu Santo actuar en nuestra vida y que traduzca nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Te invito, si tú aún no conoces al Señor, a que comiences a vivir esa vida eterna en comunión con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ven y bautízate en el fuego y que tengas esa traducción con fuego en tu vida. Mis hermanos, oremos. Si tú aún no le conoces a nuestro Señor Jesucristo, si aún tú no conoces este fuego del Espíritu, te invito a orar en esta mañana. Repite conmigo, Señor, reconozco que he pecado. Señor, reconozco que estoy apartado de ti. Pero Señor, en esta mañana quiero entregar mi vida hacia ti. Siento ese fuego vibrar en mí, que me mueve del Espíritu Santo y que me está acercando a ti, Señor. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Bautízame con tu fuego, Señor, y que podamos llegar a tu presencia y que pueda empezar a vivir una vida sin pecado, dejando el orgullo y la religiosidad, sino que tú mores y vivas en mí y que guíe mis pasos en todas y cada una de las acciones que yo haga. Gracias, Padre. Ahora permítanme orar por todos. Alabado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, porque nos has roto ese velo que nos separaba, porque nos has bautizado con tu fuego, porque nos has dado de tu Espíritu Santo, porque Él habita en nosotros y en medio de nosotros. Y que si bien estamos lejos, mis hermanos y yo, en esta mañana, que nos une una pantalla
estamos en un mismo espíritu y en un mismo cuerpo, alabando y glorificando tu nombre, porque solo tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque tú eres quien nos ha dado la vida eterna, porque queremos y porque estamos viviendo esa vida eterna junto contigo, Señor, porque buscamos tu rostro a cada día, a cada instante. Padre Celestial, gracias porque tenemos ese contacto permanente en medio de nuestro ser, entre nosotros, porque buscamos tu rostro cada mañana. Alabado Padre Celestial, por favor, bendice a mis hermanos que nos están oyendo, que en esta mañana y que en esta semana laboral que comienza, ellos puedan clamar a ti y decir: Jehová Jireh, porque tú les vas a proveer para todas sus necesidades. Si hay alguno de mis hermanos que está teniendo algún problema de salud, puedan clamar a ti y digan: Jehová Rafa, que lo puedes sanar verdaderamente. Que si hay alguno de mis hermanos que tiene algún otro problema, puedan llamarte a ti. Pero sobre todo, Señor, que todos aquí podamos decir que eres Jehová Sama, que estás en medio de nosotros todos los días, porque eres quien habita en nosotros, porque este cuerpo es templo tuyo, Señor. Gracias, Señor, te doy por esta comunidad de hermanos. Gracias, Señor, te doy por todos los hermanos que te sirven y que buscan tu rostro verdaderamente, Señor. Mis hermanos y yo, Señor, queremos ser siervos tuyos, Padre. Úsanos, Padre. Utilízanos y que podamos llegar a diferentes rincones, que podamos esparcir tu evangelio con aquellos que aún no te conocen, con aquellos que aún no saben de ti. Padre, por favor, sigue morando entre nosotros. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Sigue siendo Jehová Sama y sigue siendo Jehová Nisi, que eres nuestra bandera, que eres nuestro estandarte, que eres quien nos guía. Gracias, Señor, por todo lo que haces, has hecho y harás en nuestra vida. Gracias, Señor, que la paz tuya, que tu presencia, que tu gloria nos acompañe hoy y siempre. Bendice a mis hermanos, bendice sus hogares, en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él sea la gloria y la honra por siempre jamás. Amén, amén y amén. Dios me los bendiga.